Buenas tardes nuevamente, aquí estoy Ivonne Lozada, directora de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, desde aquí el recinto de Carolina de la Universidad Ana Geméndez, como ya saben, en el segundo foro de educación superior de Virtual Educa Gran Caribe, que ha estado celebrándose estos 2 días, 29 y 30, tenemos delegaciones de Latinoamérica que han estado acompañándonos en diversos paneles para discutir diversos temas relacionados a la innovación, a la educación, a la transformación social. Hoy nos están acompañando el licenciado Antonio J. Colorado, exsecretario de Estado, excomisionado residente, exdirector de la Compañía de Fomento Industrial, de Fomento Económico en aquel momento. Administración de Fomento Económico. Administración de Fomento Económico. Tenemos al doctor Germán Escorcia, director de Innovación de Virtual Educa México. Bueno, y nos acompaña también Alfredo Jiménez, coordinador técnico del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Colombiano residente en Panamá, nos dijo. Así que hay muchos temas interesantes y como le había dicho particularmente a Escorcia, y ya habíamos tocado en temas anteriores, pero aquí está el hombre que habló del concepto de la economía, de la imaginación y la economía de la creatividad, que quedé impactadísima y le dije, me identifiqué muchísimo, aunque yo no soy millennial, yo nací un poco fuera de época, me identifico porque yo decía, yo antes de estudiar Derecho, era artista, entré a estudiar Ingeniería, pero termino estudiando después Filosofía y Derecho y bueno, pero la realidad es que yo me muevo en unos multiespacios así multidisciplinarios entre el Derecho, el arte, la tecnología digital, las comunicaciones digitales, el mercadeo, y un poco así funciona esta generación de millennials ahora. Me encantó la anécdota que hace de Google. Que también he hecho referencia y cómo un poco la academia está algo desconectada de lo que son las necesidades de la empresa privada, del mercado laboral y cómo qué es lo que hay que hacer, porque me encantó eso. Ahorita hablamos también un poco de cómo se ajustaban los currículos académicos a las demandas laborales, que teníamos a la doctora Gloria Vaquero hablando de ello. El problema grande que enfrentábamos es cómo logramos cambiar la mentalidad, no tan solo en la academia, sino en el gobierno para lograr que estas reformas educativas se logren. Bueno, para los seguidores, creo que es interesante empezar con una historia. Estaba yo de asesor en la Presidencia de la República de Colombia, en Ciencia y Tecnología, en el año 82, y el presidente invitó a un amigo de él que se llamaba Jean-Jacques Servan-Schreiber. Había escrito un libro que se llamó El Desafío Mundial y pronosticó las crisis petroleras que vendrían y varias cosas de ese estilo. Lo invitó a Palacio Presidencial, llegó el señor acompañado de 2 amigos. Uno era Nicolás Negroponte, hoy muy conocido como el director del laboratorio de medios del MIT, que es uno de los centros científicos más avanzados del mundo. Y él mismo dijo, y un profesor loco, que se llamaba Simon Papert, que estaba en esa época diseñando un lenguaje de inteligencia artificial para niños. Con estos personajes iniciamos la conversación. Y el señor Negroponte le dijo al jefe de Estado, ¿para qué correr a tomar el último vagón de un tren que está llegando a su destino, que es la industrialización, en vez de tomar asiento de primero en un tren que está al partir, que es la informática? Año 82. Para que me entiendas, le dijo, nos estamos moviendo de una economía extractiva que saca productos del suelo, del territorio y los vende en los mercados hacia una economía de la mente, en donde lo que importa es más que las materias primas, la materia gris. Es un cambio de economía. Apuéstele en su nación a la estrategia que invierte en la mente
y no en el suelo. Una lección extraordinaria. Poco tiempo después empezamos a hablar, yo fui uno de los profetas de ese tiempo, de una cosa que se llamó la sociedad de la información y del conocimiento. Predecíamos que vendrían movimientos importantes y que estaba cambiando la economía. Tanto que hoy las 10 empresas más valiosas del mundo son todas empresas de información. No entendíamos la dimensión que eso iba a tener. No llegamos a imaginar que la empresa más valiosa del mundo, que es Google, llegara a tener ese valor tan alto y no produce nada que podamos tocar. Sí. Es una empresa casi inmaterial que produce bienes intangibles. Bueno, y lo que vine a decir aquí a San Juan, en Puerto Rico, fue que ya estamos empezando el despegue para el siguiente movimiento, que es movernos de una sociedad que va de la información a la imaginación, en donde lo que más valor va a tener en el mercado es la imaginación, la creatividad, las nuevas ideas, porque la misma inteligencia artificial, la robótica y muchas de las tecnologías exponenciales van a tomar lo que hoy estamos haciendo como sociedad de información y lo van a reemplazar. Entonces los humanos vamos a subir de plataforma y nos vamos a pasar a un nivel en donde la imaginación es la que tiene valor. Entonces esa es un poco la historia. Cierro rápidamente, a lo mejor tenemos varias rondas ahora de conversación en esta sesión, simplemente diciendo que la mayor parte de las cosas que tenemos hoy en un dispositivo móvil, un teléfono digital o una tablet, son pequeñas aplicaciones que hacen una serie de servicios para nosotros. Todas ellas están refugiadas detrás de una pantalla y ansiosas esperando a que toquemos para que se activen e interactúen con nosotros. Si los negocios de los próximos años van a ser todos de ese tipo, entonces vendrá una competencia feroz entre todos ellos para captar tu atención. Entonces el recurso más escaso del futuro es la atención y se va a volver muy cara. Entonces la economía de la atención se basa en otra economía, que es la economía de la imaginación, se basa en otra economía, que es la economía de la atención. Hay que estar atentos. Es un movimiento que se está iniciando, se habla poco de esos temas. Hay unos pocos iniciados que hemos estado promoviendo estas ideas, tratando de entender que a 10 años de distancia viviremos fenómenos mucho más rápidos y más masivos que los que significó, por ejemplo, la llegada de los teléfonos celulares y todas estas cosas. Yo es una nueva economía. Yo creo, y lo he estado viendo así, porque mirando hacia el futuro, como la cosa va tan rápido, va cambiando tan rápido, yo veo que esto, en cierta forma, lo que está ocurriendo, va a poner al mismo nivel a todos los países. Porque está en el cerebro. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí. Que el problema de las islas pequeñas del Caribe, con el que hemos estado combatiendo y tratando de conseguir desarrollo, porque se hacían los bananos, pero los bananos eran más caros aquí que allá, porque entonces había que transportarlos. No hay ese problema. Sí. La materia prima Tú te vas a comunicar de cualquier parte del mundo, como estamos hablando ahora, a cualquier otra parte, puedes estar trabajando donde quieras. Claro. Y tienes el mismo valor que si estás trabajando en el centro de Nueva York. Hasta Y los costos son menores. aciertas totalmente en esa visión. Y lo más importante es, si todos vamos a tener la misma oportunidad en una nueva economía, ya no va a importar si tenemos o no infraestructura industrial y si fuimos muy buenos o no cultivando algodón o banano. El punto que va a significar ahora es que no importa el tamaño de territorio, pero los países más pequeños podrían tener un florecimiento de sus economías, porque como la economía es basada en la mente, derramará mucho más sobre territorios pequeños que sobre territorios grandes, de manera que se convierte en una ventaja estratégica
los territorios menores, los estados pequeños. Y el de Barbados, por ejemplo, que se fue a Nueva York, porque allí es donde único puede trabajar, pues puede regresar a Barbados. Claro. Y puede hacerlo de Barbados. Entonces, el problema es la educación, que es una educación distinta, completamente distinta, porque tú vas a preparar al ser humano para el cambio. Porque cuando coja su diploma, ya lo que estudió no va a ser vigente, excepto el capacitarse para el cambio. Claro. Sí, el asunto es que la academia también puede asimilar este cambio de sistema para poder ir a la par con el mercado que tiene vida propia. Como vemos, la empresa privada no está esperando, según Google, a que los prospectos empleados estén formados. Las empresas están formando sus propios empleados. Si no vienen con las expectativas y las necesidades que ellos tienen de la universidad, ¿no? Pero un poco cuán preparado está. O sea, tenemos y estamos aquí por eso, precisamente, en Virtual Educa. Hay unas transformaciones que se tienen que dar, unas reformas educativas que se tienen que dar para estar a la par con estas nuevas economías. Pero entonces, ¿cuán preparado está el gobierno para desprenderse también? Que yo creo que ese es el eslabón más rígido, más complicado. Para desprenderse y lograr asimilar también y estar en sintonía con este nuevo modelo económico, con lo que puede ser un desarrollo de unas políticas educativas alineadas con estas propuestas. Me preocupa eso, ¿no? La rigidez. Porque es que si no hacen lo que tienen que hacer, eso le va a pasar por el lado. Y yo creo que le va a pasar. Ya con el Bitcoin, le va a pasar. Pero entonces se van a encarrilar tarde. Eventualmente se van a encarrilar. Por eso el gobierno se quedará atrás. Se está quedando atrás. Sí. Tal vez podríamos mencionar un poco que esto tiene que ver también con el dibujo de escenarios al futuro de nuevas sociedades, nuevas formas de participación, nuevos tipos de ciudadanía y una nueva economía que se va a basar mucho más en las capacidades de la mente de las personas. Entonces, las universidades a lo largo de la historia han sido siempre muy importantes, pero si la nueva economía va a depender toda de lo que hay en la mente, porque hasta ahora vivíamos extrayendo petróleo, café y banano y vendiéndolo en los mercados, y de eso más o menos podíamos vivir, pero hacia el futuro tenemos una situación que es muy importante, donde las universidades van a jugar un papel absolutamente clave, dado que la economía se va a basar en lo que hay en la mente de las personas y no lo que hay en el territorio. Sí. Y eso va a fortalecer tremendamente algo que hemos estado perdiendo, que son las artes liberales. Porque la comunicación va a ser más en eso que permanece, que es el arte, que la ciencia, o sea, eso que permanece, como lo vamos a comunicar, porque lo que está ocurriendo va a cambiar cada día. Don Germán Jiménez, en este panel usted interrumpe y habla. Bueno, voy a hacer un comentario. En mi charla de hoy prácticamente la concluí citando una frase que está en la Constitución de la UNESCO, donde dice que si las guerras nacen en la mente de los seres humanos, es en la mente de los seres humanos donde deben construirse los baluartes de la paz. Trae a cuento el tema mente. El tema mente es un tema complejo. Hay una polémica muy antigua que se agrupa dentro de la categoría filosofía de la mente, philosophy of mind, uno la encuentra así, que debaten si todo lo que nosotros llamamos mente, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestra capacidad de análisis, etcétera, es producto de los mecanismos físico-químicos del cerebro, o si es un ente aparte que se manifiesta a través del cerebro. Independientemente de ese viejo debate que no concluye, y quién sabe cuándo vaya a concluir, lo que sí es un hecho que todo el mundo reconoce la importancia del cerebro en este proceso, que más propiamente deberíamos llamarlo el encéfalo, que es todo lo que está comprendido dentro de la caja craneana, que es el cerebro, el cerebelo y el tallo, todo ese conjunto donde se origina el sistema nervioso central. Entonces, lo importante es que en genética, desde hace muchos años, Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, demostró algo que ahora ya es prácticamente un axioma en biología, y es que las pautas de comportamiento del ser humano
tienen dos fuerzas que las motivan, la fuerza genética y la cultura. La cultura se inserta en las pautas de comportamiento del ser humano con la misma fuerza que la genética, contribuye en los primeros momentos de la formación del cerebro. En la genética determina que las neuronas establezcan una serie de conexiones. ¿Qué conexiones las determina la información que recibimos? Entonces eso viene vía mente. El ser humano solo hace tres cosas, y nada más: piensa, siente y actúa. Y esas tres cosas o se originan o pasan necesariamente por el cerebro. Entonces, lo que nos dice Germán y el doctor Colorado es el retorno a un viejo conocimiento. Siempre se ha sabido que nosotros somos lo que pensamos y lo que sucede en nuestro sistema nervioso central. Lo curioso es que eso no se haya explotado suficientemente ni correctamente a través de la educación, a través de la información y a través del uso correcto de todos sus sistemas. Me parece muy bien puesto el tema, porque mencioné hace un momento que esta nueva economía de la imaginación es muy justa para los seres humanos. O sea, nos saca de la minería y de la agricultura, que fueron muy duras para la sobrevivencia humana, de las oficinas en donde estuvimos encerrados manejando papeles, y nos lleva a un mundo donde somos muy buenos, que no lo habíamos explotado al centro de la imaginación. Entonces es justo para los seres humanos que el futuro de la economía sí se base mucho más en las capacidades humanas, que son diferentes a todo lo que veníamos haciendo. Y adicionalmente, como tú lo mencionas en el proceso, pienso yo que en la medida en que vayamos formando mejor las capacidades humanas para trabajar en estas nuevas economías, pues sí, nos iremos liberando, son nuevas libertades. Ese es un tema muy importante. La economía de la información en la que estamos y de la que yo propongo que estamos saliendo, es una economía en donde, por ejemplo, vivimos espacios de libertad como nunca antes en la historia en el manejo de la información. Yo recuerdo, como dijiste tú ahora, que en una conferencia general de la UNESCO en la Comisión Internacional de Comunicaciones, que fue conocida hace muchos años como la Comisión McBride, se hablaba de las grandes asimetrías en el manejo de información en el planeta. Y recuerdo una frase que está en el inicio del informe McBride, que decía: pocos pueblos, por poco tiempo, en pocas veces, han tenido la oportunidad de disfrutar un flujo libre, simétrico y bilateral de información. Internet logró eso por primera vez, por poco tiempo. Ya hay amenazas sobre Internet, tales que habrá controles sobre la información, costos asociados a una serie de cosas. Vivimos un periodo con Internet de libre expresión como nunca antes en toda la historia de la humanidad. Y vemos venir con la imaginación periodos muy brillantes para la mente humana en creatividad, en desarrollar cosas. Todo lo que no existe, la mente humana va a desarrollar cosas que hoy no podemos imaginar. No, es increíble el cambio. Yo cuando estudié, igual que ustedes, yo soy más joven que ustedes, pero bueno, eso no viene el caso, pero no tenía internet, no había esto de computadoras personales, y todavía cuando íbamos a la biblioteca teníamos que buscar en el archivero, en las tarjetitas. Así que yo no crezco y no me formo en un mundo tecnológico, pero cuando entro a estudiar Derecho tengo mi primera Macintosh, mi primera laptop y computadora, y ya en la universidad se hablaba de intranet, que no era internet, pero había un sistema de comunicación un poco cerrada. Cuando a mí me ponen la primera laptop al frente con internet, era como ver a mi melliza siamesa que nos habían separado, porque se abrió todo un mundo y unas capacidades y unos talentos que yo jamás imaginé hasta los 20 y tantos años que yo tenía.
Y de hecho, yo estudié Derecho, pero más del 50% del trabajo que hago tiene más que ver con tecnología y con internet y páginas web que con el derecho mismo, ¿no? Y con las comunicaciones. Y es increíble porque eso no fue mi formación, pero entonces fue muy natural asimilar la tecnología, asimilar el internet y desarrollar todas estas capacidades que vinieron un poco naturales. Y hablando de genética, ¿no? Y yo heredo toda esta vena artística de mi madre, que estaban en mí y solo despiertan cuando me enfrento e interactúo con la tecnología. Ya obviamente mi vida es otra. Pero fíjate, cuando yo comencé a estudiar en ingeniería, fue en el 1958. Era con la regla de cálculo, que la tengo todavía. Claro. O sea, no era una máquina de nada de eso. Ahora el caso de estuche verde. Exacto, la tengo todavía con su estuche verde. Este hombre es un tecnológico de primera. Siempre he estado un paso adelante de todo el grupo mío. Claro. Cuando entré en el gobierno del 85, el único que tenía una laptop era yo. Y la gente me miraba como una gran rara. Sí, claro, ¿tú qué haces con eso? Sí. Bueno, yo quería comentar un par de cosas relacionadas con la mente. Hay unas ciertas propensiones naturales del ser humano estudiadas como naturales en el ámbito neuropsicológico, que la educación tradicional, de la cual todavía sufrimos o tenemos sus secuelas muy generalizadas, no solamente no ha logrado explotar como debería haberlo hecho, sino que en algunos casos las ha revertido. Yo me refiero solamente a dos. Uno, el ser humano está comprobado que el hecho de comprender un concepto o el hecho de aprender algo nuevo lo gratifica, se producen una serie de neurotransmisores que van a los centros de recompensa del cerebro, a los centros de gratificación, y le da un placer ese acto. La educación tradicional ha logrado la proeza de revertir esa tendencia natural, y los niños odian estudiar, solo esperan las vacaciones, esperan que terminen las clases, si tienen un examen es una tortura. Ha revertido una tendencia natural de sentir placer con la comprensión y con el aprendizaje. Y el otro es la empatía. Yo participé personalmente en un estudio sobre el sustrato neuropsicológico de la empatía, y está demostrado que la empatía es una tendencia natural del ser humano que está en el cerebro por debajo de los niveles cognitivos. Está asociado con las neuronas espejo, con una serie de cosas. Pero qué tan empáticos es la humanidad que se está matando en todos lados por motivos religiosos, económicos, territoriales, etcétera. ¿Dónde está la empatía? La empatía es la base de la democracia. La democracia está siendo amenazada en este momento en muchas partes. Son dos tendencias naturales neuropsicológicas directamente relacionadas con la mente, que la educación debería explotar, no generarlas, aprovecharlas, y está haciendo todo lo contrario. Increíble. Pues acaba de mencionar un tema que ya estaba yo extrañando. Si este hombre viene representando al Parlamento latinoamericano, se reúnen todos los legisladores de América y todas estas cosas, estamos hablando de la química del cerebro, ¿no? Dice, ya conectó, porque dice, la democracia tiene que ver con el último factor que mencionó, con la empatía. Y entonces dices, a ver, en los pueblos de América Latina lo que está pasando es que cada día vemos un debilitamiento de la democracia que puede significar para los próximos años las pérdidas de todas estas oportunidades de las que estamos hablando, la reversión de fenómenos económicos que nos han afectado tan duramente, la búsqueda de equilibrios y de equidades, y entonces empieza a aparecer la necesidad de educarnos mejor para la democracia. Sí. Sí. Obviamente la definición de cuál es la materia, lo más importante que tenemos, decimos que es la materia gris, pues entonces tenemos que trabajar en esa materia. Esa es la que tenemos que trabajar. O sea que nuestra énfasis tiene que ser mayormente en la educación. Educar para una ciudadanía responsable. Exacto, para lo que estamos hablando. Educar para la... Y eso es lo que le da valor a un encuentro como este, donde tienes reunidos a los dirigentes universitarios de todo el Caribe y Centroamérica y muchos países de toda la región que estamos reunidos aquí,
tratando de encontrar fórmulas cada vez mejores para acertar desde la dirigencia universitaria, el armaje de las carreras y las profesiones, tratar de encontrar cómo hacemos mejor el trabajo para que los individuos que vienen a una universidad buscando la redención, el futuro, el progreso y todas estas cosas, salgan preparados apropiadamente. Bueno, las universidades, y estamos aquí en Virtual Educa, se enfrentan al reto de educar para la innovación, educar para la creatividad, educar para la ciudadanía responsable, educar para la democracia. Ese es el reto que tenemos hoy con las generaciones de hoy. Ya las generaciones que pasamos por la universidad tenemos que dedicarnos a desaprender todo lo que nos enseñaron y romper esquemas y abrirnos un poco a lo que son las nuevas tendencias de reformas educativas, de modelos económicos. Vamos a seguir hablando toda la tarde. Sé que tenemos que ir ahora a almorzar, vamos a hacer un receso y en la tarde volveremos con otro panel aquí en Virtual Educa Gran Caribe, desde la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, específicamente en la biblioteca del gobernador Jesús T. Piñera. Así que los veremos más tarde. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Delicioso estuvo eso.